Vamos a compartir la pantalla, mis hermanos, para que ustedes puedan tener acceso también a esta información, porque siempre hay algunos hermanos que les gustan notas. Así es que es una bendición poder compartir este recurso visual. Hoy vamos a terminar con el estudio de las cartas Paulinas. En la última sesión estuvimos estudiando las llamadas cartas pastorales. Estuvimos diciendo que estas cartas pertenecen a un grupo de cartas que los especialistas han dado por llamar las cartas pseudo-paulinas. Bueno, algunos le llaman deuteropaulinas, otros le llaman pseudo-paulinas, pero hay algunos especialistas que hacen la distinción entre las deuteropaulinas y las pseudo-paulinas y diciendo que las pseudo-paulinas son aquellas que fueron escritas por los discípulos de Pablo, dedicadas en honor a él, utilizando su nombre. Y las deuteropaulinas son aquellas que son atribuidas a Pablo, pero hay discusión por parte de los académicos. Unos están a favor que fueron escritas por él y otros están en contra. Bueno, pero hoy vamos a ponerle fin al estudio de las cartas paulinas y vamos a iniciar con el estudio de las llamadas epístolas generales, como se les conoce. También algunos les han llamado cartas católicas. Y ya explicamos en otro video el concepto de la palabra católico, ¿verdad? Que no se está refiriendo a la Iglesia Apostólica Romana, sino que se está refiriendo a un término que lo que significa es universal, ¿verdad? Eh, Así que en ese sentido, el término no tiene solo un uso, sino tiene otros usos. Vamos hoy entonces a hablar de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Aquí nos encontramos ante lo que los especialistas han dado por llamar una carta auténtica. Es decir, que ni los eruditos más liberales se han atrevido a dudar de la autoría de esta carta a Filemón. Y me gusta la imagen que puse ahí porque es una imagen que representa para mí la actitud de una persona como Filemón, el corazón de una persona como Filemón. Eh, yo puse esa imagen porque realmente necesitamos más de esto en las iglesias. Necesitamos más personas como Filemón, más personas que tengan ese corazón de recibir a aquel que ha fallado y aquel que ha defraudado a otros, aquel que ha cometido serios errores. Así que hoy iniciamos con esta carta a Filemón. Empecemos hablando un poco acerca de lo que es el trasfondo de esta carta. Lo primero que quiero decirles es que la carta a Filemón fue escrita en la misma época y bajo las mismas circunstancias de la carta de Efesios, Colosenses y Filipenses. Se considera que estas cartas rondan más o menos en esas circunstancias. ¿Y de qué nos habla? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese contexto? Bueno, Onésimo, que era un hombre que había sido esclavo en la casa de Filemón. Filemón era un hombre pudiente, un hombre comerciante de la ciudad de Colosas. Y él, eh, este hombre Onésimo, se había ocultado de Filemón llevándose cierta cantidad de la propiedad de su amo, de su patrón. Entonces Filemón es, vamos a decir así, el amo de la casa, el dueño de la casa. Onésimo es el esclavo, su trabajador de su propiedad, porque en ese tiempo, pues, un esclavo se consideraba parte de la propiedad. Y este hombre llamado Onésimo le roba a Filemón, le roba, lo defrauda. Filemón lo tenía trabajando en la casa como su esclavo y Onésimo le roba y se va huyendo
a la ciudad de Roma. Recordemos que la ciudad de Roma, en este contexto histórico, era una ciudad inmensa, una ciudad cosmopolita o cosmopolita, donde habían de diferentes tipos de personas, culturas, de tal manera que un esclavo como Onésimo podía pasar desapercibido en aquella gran ciudad. Así es que se va huyendo a Roma después de robarle a Filemón y él quería sentirse libre allá en Roma, donde nadie lo conociera, donde él pudiese gastar lo que había robado y se va para Roma para poder pasar como un ciudadano más en medio de las grandes multitudes de aquella ciudad llamada Roma. Pero ¿qué es lo que sucede? Que de alguna manera, y a mí me da risa esta parte, porque de alguna manera Onésimo llegó a estar en contacto con Pablo y se convirtió al Evangelio. O sea, me gusta eso porque, por ejemplo, en Filemón 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es decir, que por alguna razón, posiblemente Onésimo había cometido quizás algún delito y había llegado a la misma cárcel donde estaba Pablo y ahí se había convertido al Evangelio. O sea, Onésimo se va huyendo de su amo para un lugar donde nadie lo conozca, para poder vivir una vida, según él, libre, libertina, habiendo defraudado a su jefe, su amo. Y por situaciones de la vida y de Dios, pienso yo, por propósitos ya divinos, va a dar con el apóstol Pablo. Nada más y nada menos que el guía espiritual de Filemón, de su amo al que él le había robado. Como decía un buen amigo mío, decía, Dios tiene que tener un buen sentido del humor. O sea, él se va huyendo, si no quería saber nada de Filemón, de su amo, y se va a encontrar nada más y nada menos que con el guía espiritual, con el líder espiritual de su amo. Definitivamente que en todo esto hay un propósito divino que nosotros no podemos perder de vista. Muchos de ustedes salieron de sus países pensando que iban a venir tal vez a vivir aquí la gran vida, ¿verdad? Y que iban a vivir lejos de tal vez de su familia y sin que nadie se metiera en sus vidas y vinieron a encontrarse con Dios. Así que no andamos muy lejos, no andamos muy lejos de lo que le pasó a Onésimo. Simplemente, pues tal vez nosotros no, o no venimos porque robamos nada, sino pues buscando, algunos libertad, otros buscando dinero, otros buscando, huyendo de alguna herida en su país, de alguna mala relación, de alguna circunstancia. Y al llegar aquí, terminaron conociendo a Cristo Jesús. Así que siempre hay un propósito de parte de Dios en toda esta situación. Así es que en esta carta de Filemón, este es el trasfondo. Esto es lo que estaba sucediendo. Ahora, entendiendo la necesidad de corregir el error que Onésimo había cometido, obviamente el apóstol Pablo no iba a permitir que Onésimo siguiera en desobediencia. Si lo había ganado para Cristo, iba a guiarlo por el buen camino. Así es que lo que hace el apóstol Pablo es que lo devolvió a su antiguo amo y lo mandó con esta carta que nosotros tenemos aquí en la Biblia. Esta carta que nosotros tenemos aquí es la carta que el apóstol escribe para su buen amigo y discípulo Filemón. Y en esta carta, Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo y que lo perdone. Le pide que lo reciba y que lo perdone. Así es que Pablo se compromete en pagar el dinero que Onésimo había defraudado.
En el versículo 18 y en el versículo 19 le voy a rogar que por favor siempre mantenga su Biblia abierta. En el versículo 18 y 19 dice, el apóstol dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte aún, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces, el apóstol le dice, ¿sabes qué? Lo que te robó, lo que te defraudó, no te preocupes, yo lo voy a pagar. Yo me hago responsable de pagar lo que este muchacho te defraudó. Aunque, le dice Pablo, la verdad es que tú me debes a mí. ¿Por qué le dice Pablo eso? Bueno, se lo dice porque Pablo le había predicado el evangelio. Y al predicarle el evangelio, él está abriéndole un campo de salvación, está abriéndole un campo que no se puede comprar con el dinero. Así que de una de otra manera, Filemón le debía respeto a Pablo. Y si él estaba pidiendo que perdonara una deuda, o en realidad comparado con la deuda que había sido perdonada a Filemón, espiritualmente hablando, a causa de la predicación del Evangelio a través de la vida de Pablo, en realidad, Pablo le dice, por no decirte que tú te me debes a mí. Es decir, si yo no te hubiera predicado el Evangelio, tu vida estuviera completamente como la de este hombre, con necesidad de perdón todavía. Así que mire qué interesante lo que está sucediendo en el trasfondo de esta carta. Y también, no solamente le saca el convenio de que él va a pagar lo robado por Onésimo, sino que también le añade que él espera salir libre de la cárcel dentro de poco tiempo y quiere ir a visitar otra vez las iglesias que están ahí en esta provincia. Muy bien, veamos un poco acerca del contenido de esta carta. Me encanta lo que esta carta contiene. Esta es la estructura. En esta carta intervienen todos los elementos necesarios para el perdón. Es bien interesante esta carta, porque esta carta nos lleva paso a paso sobre cómo poder perdonar. En primer lugar, nos habla de la ofensa. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, en el versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. En el versículo 11 de la carta de Filemón se nos habla acerca de la actitud de Onésimo. ¿Por qué dice Pablo que en otro tiempo fue inútil? Porque era un ladrón, era un tramposo. Entonces Pablo dice, el cual, es decir, hablando de Onésimo, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, es decir, nos es provechoso. Ya dejó de ser un sujeto improductivo, ya dejó de ser un sujeto tramposo para convertirse en alguien de provecho. Pero se reconoce la ofensa. Lo que él era hoy en Cristo no le eximía de la ofensa que había cometido a Filemón. En primer lugar, entonces, es importante entender la ofensa. En el versículo 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Obviamente que él había dañado, él había hecho algo malo. En segundo lugar, la carta nos habla de la compasión. Para que pueda haber perdón, mis hermanos, es necesario que haya compasión. Si no hay compasión, no se puede tener perdón. Vea lo que dice en el versículo 10, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Mire qué interesante la forma en la que el apóstol se refiere a este muchacho, a este hombre. Le dice, mi hijo Onésimo, te ruego por mi hijo Onésimo. O sea, Pablo está intercediendo con un corazón lleno de compasión, como aquel hijo que está necesitado de una ayuda. Entonces, la ofensa, la compasión, luego viene la intercesión. Ya vimos el versículo 10
ya vimos el versículo 18 y también ya vimos el 19, donde Pablo intercede por este hombre llamado Onésimo, pidiendo que se le perdone la deuda, pidiendo que se le dé una nueva oportunidad. Pero también se da la sustitución. En el versículo 18 y 19 hay un compromiso para sustituir lo dañado, para reponer lo que se dañó. No solamente, vamos a decir, el perdón por perdonar, sino también que haya una restitución de aquellos bienes materiales que fueron dañados, que se vieron afectados. Hay un compromiso de sustituir lo dañado. Luego hay un, hay una, hay una promesa de restauración. Le dice en el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. O sea, le dice el apóstol, ¿sabes qué? Este hombre se separó de ti para que fuera restaurado por Dios, para que al ser restaurado, tú lo vuelvas a recibir, ¿sí? Lo vuelvas a recibir. Entonces, es importante que nosotros veamos este elemento. Y viene el versículo 16, la elevación a una nueva relación. Le dice, ya no lo vas a recibir como esclavo, sino más que esclavo, como a hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Él está diciendo, mira, ahora es tiempo que lo recibas, pero con una nueva perspectiva. Ya fue restaurado por Cristo mientras estuvo conmigo. Ahora recíbelo, pero recíbelo como un hermano. Recíbelo como un semejante a ti. Ya no lo veas con la condición de un esclavo prófugo de la justicia que merece juicio, que merece castigo, sino quiero que lo veas como un hombre que ha sido restaurado por nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, mire qué interesante. ¿Cuál es el tema general de la carta de Filemón? Un cuadro del perdón cristiano. Ese es el tema general de la carta a Filemón. Un cuadro del perdón cristiano. Ahora, este perdón puede representar diversos aspectos. Primero, el perdón de Dios a los hombres. Segundo, el perdón de los hombres entre sí o el perdón como un proceso de sanación interior. Aquí podemos ver que hay tres diferentes áreas del perdón. El perdón de Dios al hombre, el perdón entre los hombres, entre los seres humanos y el perdón como proceso de sanación. Esta carta nos enseña en primer lugar el perdón de Dios. ¿Y a qué se refiere? Bueno, el perdón de Dios se puede representar en la escena de la crucifixión de Jesús, donde Él perdona a sus enemigos mientras agoniza en la cruz. También se puede representar en el perdón de Dios a través de la resurrección de Jesús, que simboliza la vida nueva que se ofrece a los pecadores que se arrepienten. Entonces, Onésimo, en primer lugar, recibió el perdón de Dios. Él fue perdonado de sus iniquidades, de sus pecados, y fue perdonado delante de Dios a causa de haber defraudado a su amo Filemón. Ahora, el perdón entre los hombres se puede representar en una escena de reconciliación, donde dos personas se dan la mano o se abrazan después de un conflicto. También se puede representar la confesión de un pecado y la solicitud de perdón. Aquí encontramos entonces el perdón que se da entre los seres humanos cuando ha habido un conflicto. Y aquí encontramos básicamente que Pablo está intercediendo para que Filemón pueda perdonar a Onésimo. Está promoviendo que haya un perdón entre los seres humanos. Es importante que aprendamos a perdonarnos, hermanos, todas aquellas ofensas que nos hemos hecho. Y en tercer lugar, el perdón puede ser visto
como un proceso interno. Se puede representar una persona que está liberada de la culpa y el rencor con una expresión de paz y serenidad. También el perdón como proceso interno se puede representar como la liberación de la amargura a través de la oración y la reflexión sobre el perdón. Entonces, el perdón cristiano abarca el perdón de Dios al hombre, el perdón entre los hombres y el perdón como un proceso interno de sanidad, como un proceso interno mediante el cual nosotros vamos sanando cada día. ¿Qué pasa? Vamos sanando, 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 pero no vamos sanando como resultado del tiempo, sino que vamos sanando como resultado de la liberación de la amargura a través de la oración y la reflexión sobre el perdón. La importancia, vamos soltando aquellas cadenas amargas que hay en nuestro corazón, vamos deshaciéndonos de toda esa amargura y vamos a la misma vez reflexionando sobre la importancia que tiene el perdón. Hermanos, yo quiero decirles una cosa. El único beneficiado en perdonar somos los seres humanos. Cuando vemos el perdón como un proceso de sanación interno, los únicos beneficiados somos nosotros. El peor error que podemos cometer es vivir anclados al pasado, vivir anclados a una herida, vivir amarrados a la amargura, al odio, al rencor, al resentimiento. Ese es el peor error que podemos cometer. ¿Por qué razón? Porque esa se vuelve una cadena de amargura. La Biblia dice en el libro de Hebreo, una raíz de amargura que no nos deja vivir en paz. Mientras las personas que nos ofendieron andan disfrutando de la vida y quizás ya ni se acuerdan de nosotros, nosotros pasamos angustiados, sufriendo, llorando, maltratándonos, diciéndonos cosas en lugar de soltar esa amargura. Entonces, hay un proceso de sanación interno en el perdón de Dios. Comienza con el perdón de los pecados que recibimos cuando venimos a Cristo. Luego comienza con el proceso de perdonarnos a nosotros mismos a causa de nuestras faltas y soltar también la amargura que sintamos contra cualquier persona que nos haya dañado o que nos haya ofendido. Así es que mire qué interesante esta carta de Filemón nos presenta un cuadro del perdón cristiano. Y qué mejor ejemplo que recibiendo a un ofensor como Onésimo, recibiendo a alguien que había ofendido a su jefe, que había ofendido a su amo, dándole una nueva oportunidad de llegar a casa, dándole una nueva oportunidad de recibir a casa, dándole una nueva oportunidad de retornar, pero ahora ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Ahora ya no como aquel ladrón que había robado y que merecía ser castigado, sino como un hombre que había creído en Jesús y que había sido restaurado por el poder del perdón de Dios. Entonces, mis hermanos, esta carta, a pesar de que es bien cortita, apenas tiene 25 versículos, un solo capítulo de 25 versículos, todo lo que tiene. Hermano, tiene tanta profundidad, nos permite entender tantas cosas, nos permite crecer y nos permite entender que es muy importante que nosotros podamos sanarnos a nosotros mismos, que podamos dejar que el Señor también nos vaya sanando cada día. Pero nosotros no vamos a recibir sanidad interior, no vamos a recibir liberación de la amargura si nosotros no la queremos soltar. Si nosotros queremos vivir amarrados, aferrados y decimos, no, es que yo tengo que vengarme o es que lo que me hicieron no tiene perdón. Desde el momento que usted comienza a pensar que lo que a usted le han hecho no tiene perdón, desde ahí comienza su dificultad. Usted tiene que tener una mente abierta y un corazón abierto y decir, en el nombre de Jesús, yo perdono a todos aquellos que me han ofendido, yo perdono a todos aquellos que me han dañado, yo perdono a todos aquellos que se han propasado en algún momento conmigo. El perdón cristiano es amplio, es amplio. Y así como Dios es amplio en perdonar, nosotros debemos de ser amplios también en perdonar y en ofrecer
misericordia a los demás hermanos que la necesitan, a las personas que nos han dañado, a las personas que nos han ofendido. Nosotros necesitamos ofrecerles el perdón y la restauración que ellos necesitan. Así que en esta primera carta, nosotros nos damos cuenta, en esta primera parte del estudio, perdón, de la carta de Filemón, nosotros nos damos cuenta que el perdón es algo extenso, es algo amplio. Comienza con el perdón de Dios, el perdón entre los hombres y termina con el perdón como un proceso interno en el cual se puede representar a una persona que está liberada de la culpa y el rencor, con una expresión de paz y serenidad. Eso es bien importante. Entender, sí, que la liberación de la amargura a través de la oración nos va a permitir a nosotros elevar nuestra espiritualidad. Fíjese que mucha gente no crece espiritualmente porque en el fondo de su corazón hay amargura. Mucha gente está deprimida porque en el fondo de su corazón hay amargura. Mucha gente vive con trastornos y alteraciones emocionales porque en el fondo de su corazón hay amargura.